Bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Voz del Taxímetro. El día de hoy tenemos como invitado al secretario general de la CROC del estado de Coahuila, Alberto Morales. Muchas gracias, Alberto, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Gabriel, por habernos invitado y pues estamos a la orden para tener la plática correspondiente al tema de taxímetros. Sí, como te comentaba esa vez que fui a verte para invitarte, este es un programa que estamos haciendo para darle voz a la gente que está dentro o ha estado dentro de la industria del taxi, sean choferes, sean líderes, en tu caso, secretario general, cómo han visto el transporte desde su trinchera, ¿no? Entonces, la verdad es que te agradecemos por aceptar la invitación y bueno, pues empecemos. Nos gustaría que nos contaras un poquito acerca de cómo fue pues, tus inicios, tu infancia. Uh-huh. Pues fíjate que yo tuve una buena infancia, ¿no? Una infancia muy ligada al sindicalismo, porque mi padre, que en paz descanse, pues era una persona muy, ¿cómo se dice? Siempre quería estar trabajando, ¿no? Y en el trabajo pues nos llevaba prácticamente a toda la familia, pero bien, aprendí mucho de mi padre, pero la gran parte de mi infancia sí la estuve haciendo junto con él y con mi madre, pero al filo de la organización. Y pues bueno, ya en el tema de transporte, yo creo que como los 19, 20 años, antes de ahí entre 15 y 19, yo siempre trabajé con mis tíos. Mis tíos eran transportistas de transporte urbano. Entonces siempre yo iba a acompañarlos, siempre yo iba a tratar de estar con ellos, pues lógicamente para ganarme un peso ahí en el acompañamiento. Yo era el cobrador de esas unidades, y al final de cuentas, ahí es donde me nace la intención de algún día yo tener un taxi como un autoempleo o tener una concesión en el caso del tema de los urbanos, y ahí nace mi interés por la cuestión del transporte. Entonces prácticamente eh, ya después, en el paso de los años, consigo algunos trabajos. Primero que nada estuve trabajando en el gobierno del estado, entre mis edades de 19 a como a 23 años más o menos, estuve de chofer, pero a la par siempre yo tenía mi doble trabajo, ¿no? Que era subirme a un taxi o subirme a un camión de transporte urbano como chofer, ¿no? Y ahí es donde prácticamente inicio, ¿no? Inicio con el tema de saber que los taxis te daban pues vaya, un bienestar de subirte y hacer dinero, ¿no? Entonces ahí es donde nace mi intención de ser transportista. ¿Y estuviste mucho tiempo trabajando en el taxi? Fíjate que en el taxi estuve prácticamente trabajando pues todos los primeros 5 años de mi matrimonio. Eso era lo que me ayudaba lógicamente a sustentar los gastos adicionales que estábamos. Al momento que yo estaba en ese gobierno del estado, pues lógicamente me ponía a trabajar por las noches de chofer de taxi. Al principio en unidades rentadas, como le llamamos hoy en día, y pues ya al final de cuentas pues logré hacer mi primera unidad, y esa unidad pues me llevó a tener otra y luego a tener otra, y al final de cuentas terminé en esos tiempos, antes de tener 25 años, con unas 5 unidades de taxi ya que me ayudaban a sostener a mi familia, ¿no? Y es un tema, ¿no? Porque pues ahí tuve que aprender mecánica, no eran las mejores unidades, eran unidades lógicamente, en el modelo, pero no recientes, y ahí tratabas pues, de arreglarlas y que dieran dinero, y así fue mi vida prácticamente. Y yo visualizaba mi vida en el tema del transporte. Dije, no, pues con las concesiones de taxi, también logré tener una de transporte urbano. Entonces a mí yo decía, aquí es mi fuerte, ¿no? Y no me voy a salir de aquí, ¿no? Nomás que pues la vida me lleva a otros temas, pues soy abogado, me lleva a otros temas, y en el sindicato entro como asesor sindical en una empresa que se llamaba, de General Electric, se llamaba empresa el AMEX. Entonces ahí empiezo a tener relación con los sindicatos, y pues eso me lleva a tener una vida sindical activa en el transporte por el lado de la ruta. También existía un comité ejecutivo de la Ruta Express en ese entonces,
adherida a la CROC. Y ahí es donde nace mi interés vaya, mi aprendizaje de qué es los comités ejecutivos, qué hacían, cómo se defendían, y pues prácticamente eso es esos son mis inicios, ¿no? Entonces a la par fui creciendo en el transporte urbano y a la par fui creciendo en ser asesor de trabajadores de empresas. Y esa fue mi vida sindical prácticamente. Bien, ¿y recordarás alguna anécdota que te haya pasado en el taxi? Pues fíjate, en el taxi, pues lógicamente, pues yo creo que a la mayoría de los compañeros nos han asaltado, nos han dado sustos y pues sí, definitivamente te encontrabas gente que se te quedaba totalmente ebria, dormida ahí a un lado tuyo y no había ni cómo despertarlo y ni qué hacer, ¿no? El típico que no te quería pagar, y tomar la decisión si pues te liabas a golpes o ibas por una autoridad y pues tenías ahí detallitos, ¿no? De esos, ¿no? Y pues los choques también de repente te chocaban y qué hacer, y pues tú sabías que un choque para ti representaba meter el carro un mes o 15 días ¿cómo se llama? Al taller y quedarte sin ese sustento, ¿no? Entonces ahí tenías que empezar a tomar decisiones drásticas, pero sí es un oficio muy, muy leal porque mis compañeros taxistas de ahí han mantenido y han sacado profesionistas en sus familias y pues en el caso mío también pasó igual, ¿no? A mí me ayudó bastante para la economía de mi familia. Sí, ahorita que nos platicabas de cómo cuando fuiste taxista tuviste que meterle mano al tema de la mecánica, pues, para echar a andar el carro y no detenerte tanto tiempo, ¿no? Sí, pues definitivamente tenías que aprender a hacer eso porque las afinaciones, pues si las llevabas, pues te costaban un poquito más y si las podías hacer, pues qué mejor, ¿no? Y a mí se me daba la facilidad de aprender cosas y oficios, entonces ahí nace también que hasta reparador de carros, de hojalatería, pues también le intentaba y lo hacía andar, lo echaba a andar o lo dejaba bonito, también sabía pintar, entonces no se me dificultaba, entonces por eso yo visualizaba tener un taller, que ahorita también tengo un tallercito, y ahí arreglar mis unidades. Y entonces esa era mi visión, ¿no? Mi taller, mis unidades y yo siempre darles su mantenimiento. Sí, y esta es una de las partes importantes porque muchos usuarios se quejan de que es que el taxi trae un golpe, es que el taxi trae esto, pero muchas veces el usuario no se da cuenta de que un golpe que le den a un taxi representa mucho tiempo el carro parado. Que si el taxista no sabe meterle mano o no sabe cómo solucionar un problema rápidamente, pues puede ser un carro que va a estar parado probablemente 15 días o como tú decías, un mes, y pues el chofer no va a poder cobrar, no va a poder Ujú. ganar, un taxi menos. Y entonces la importancia de que los choferes, de que los concesionarios, si ya están en este negocio, pues ahí hay que meterle mano, ¿no? Sí, definitivamente, eso es algo primordial, ¿no? El que no sabe o el que piense que se va a hacer rico con tener 10 taxis, no, es un buen lío, pero al final de cuentas, si llegas a tener un buen control de todo, de choferes, de refacciones, de todo lo que tenga que ver con tus unidades, logras tener el éxito, ¿no? Pero sí, lamentablemente, pues ves muchos que pasan en el tema de yo ya tengo un dinero, voy a comprar 5 taxis y luego los pierden. Sí. ¿Por qué? Porque le salieron malos los choferes o porque también, pues, ¿cómo se dice? La mala suerte también de que te los chocaron. Entonces, sí, fíjate que ahí yo nunca me pude aventurar a comprar un carro nuevo, como muchos de mis compañeros. Yo le tenía pavor a que sacara un carro nuevo y que mi chofer me lo chocara al mes. Entonces, yo prefería comprar carros en buen estado, de buen modelo y al final de cuentas tratar de con esos ir renovando, pero al final de cuentas sí es un arte, ¿no? Y pues bueno, también ahí también la pelea ahí con la familia, porque también tu señora siempre te decía, ay, ¿para qué te metes en tanto rollo? Nunca, prácticamente siempre traes problemas, te lo chocaron ayer, luego te lo vuelven a chocar, pero al final de cuentas, lo bueno de esto es de que todos los días traes dinero. Entonces, al momento que tú tienes el carro jalando, al día siguiente sabes que te va a dar algo de dinero, Sí. ¿no? Entonces, esa era la gran ventaja que te motiva siempre a seguirle, a seguirle, y a seguirle, ¿no? Y en el caso de los que ya tienen más de 10 unidades, ya que son de ellos, pues prácticamente ya están en un plano de vida más confortable, ¿no? Económicamente. Bien. Bueno, ya nos platicaste un poquito tus inicios en el taxi. Ahora, también ya habías platicado un poco de cómo inicias en el tema
del sindicato. ¿Cómo viene este proceso? Fíjate que en el tema del sindicato, pues empiezo a involucrarme en el tema sindical de la ruta. Llego a ser ahí miembro del comité ejecutivo de esa ruta. Y eso me lleva a que, lógicamente, ya después de que ya tenía pues varios amigos taxistas, empezamos a crear una organización de taxis que se llama Taxicroc Saltillo. Y al final de cuentas, pues ahí eran prácticamente las concesiones de la mayoría de amistades que nos juntábamos, hicimos una radiofrecuencia también, teníamos una radiofrecuencia, pero al final de cuentas eso hace que también adhiera a esa organización a las filas de la Federación Estatal de Organizaciones del Autotransporte de la CROC en Coahuila. En ese tiempo, pues, liderada por grandes líderes como era el señor de la Cruz, me acuerdo de él, un señor güero, también materialista, él no era taxista, él era líder de todos nosotros a nivel estado, pero era del ramo materialista. Y ahí estábamos, en esa federación estábamos los taxistas, los camiones urbanos, los de transporte de personal, en este caso los nuevos de aplicaciones, y los materialistas, ¿no? Y los taxistas. Entonces ahí en ese gremio, ya después pasa otro siguiente secretario general que se llama Marcelino Oviedo, que tú también lo conociste, Sí. un gran señor, de él también aprendí mucho. Y después hubo elecciones y ahí es donde entro yo a ser el secretario general de la Federación de Organizaciones del Autotransporte en Coahuila, ¿no? Y pues ahí se lleva a la organización a dar un crecimiento muy, muy bueno, ¿no? Llegamos a tener de 15 organizaciones que me entregaron cuando yo entré, llegamos a tener 48 organizaciones sindicales de bases de taxis, ¿no? Agrupando a más de 3,000 taxistas en toda la ciudad. Y eso nos ayudó, pues, a ser una de las centrales número uno. Y prácticamente ya después de esto me lleva a ser yo el secretario general y dejo el puesto hace 2 años. Hace 2 años dejo el puesto y platicarte, pues la creo que es una organización pluriclasista. Ahí hay todo tipo de personas que se agrupan en sindicatos, uniones y organizaciones que piensan que nosotros les podemos ayudar a resolver problemas, ¿no? En primera instancia están los compañeros trabajadores de empresas. A ellos les ayudamos con los contratos colectivos de trabajo para que sean revisables cada 2 años, como dice la ley, o cada año, ¿no? Revisarles sus utilidades, que también las empresas checarles nosotros los papeles a las empresas para ver si van a recibir utilidades o no. Entonces, eso es un trabajo sindical que se hace y ahí es donde entran los compañeros trabajadores. Y luego ya viene el tema del transporte, pues que los que te comento, ¿no? Materialistas, urbano, taxistas, trabajadores de aplicación, que también ya se agrupan para lo mismo. Ellos se agrupan para el fin de defenderse, lógicamente, de la administración municipal o estatal, que son los que los regulan. Entonces, aquí también nos dimos a la tarea de tener una muy buena conexión con las otras centrales obreras, con CTM y con CNOP, que en su momento, anteriormente, siempre fuimos enemigos, siempre nos veníamos peleando por todo, hasta que nos cayó el 20 de que, oye, peleamos teníamos un objetivo común que era ser taxistas. Entonces, en todo lo que era común, nos aliábamos y nos defendíamos de las intenciones que tenía el ayuntamiento o que tenía el gobierno estatal para con nosotros, ¿no? Porque pues ahí también es muy fácil. Yo llego como presidente municipal y digo, pónganles un impuesto nuevo a los taxistas, acabo son 7,400, hago los matemáticas y es una lanita. Y pues no, ahí es donde entra el sindicato y no nos dejamos que se nos pongan cosas que no deban ser, ¿no? Entonces, mi vida sindical entra ahí y bueno, y el otro tema es de que también pues hay comerciantes en la organización, los pepenadores del basurero de aquí de Saltillo también se agrupan para lo mismo, para que les den derecho a ese trabajo. ¿Quién más se me viene a la mente? Los músicos, las cantinas, los bares, la zona de tolerancia también está en la CROC, profesionistas y técnicos que se agrupan también para tener una especie de organización que se ayuden mutuamente y tengan un objetivo común. Los jóvenes también se agrupan para, pues, lógicamente, buscar
buscar unas oportunidades de trabajo. Al final de cuentas, todo esto es trabajar, unirte para buscar, para buscar fuentes de empleo. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Que la organización nos da y que mucha gente piensa en agruparse con nosotros, ¿no? Sí, oye, y con este crecimiento que ha tenido esta zona norte del país, Coahuila, con el tema de toda esta industria que está viniendo de Asia, de todos lados, ¿cómo ha visto esto la CROC? ¿Cómo ha trabajado con estas nuevas empresas la CROC? ¿O cómo trabaja más bien? Pues fíjate que, bueno, la ley tuvo una reforma, ¿no? Y esta reforma es muy clara en el tema laboral. Nosotros nos jactamos como Estado de ser uno de los mejores en relaciones laborales, en la paz y la tranquilidad laboral, pero pues esto no se da solo porque, como eslogan, ¿no? Se da porque nos ponemos de acuerdo, gobierno, empresarios y trabajadores. Bueno, en este caso representantes de trabajadores, o sea, los sindicatos. Nos ponemos de acuerdo ¿para qué? Para cuidar, en principio, las fuentes de empleo. A mí me tocan, pues, años, tengo 27 años en este tema, y pues a mí me tocan las etapas donde, oye, no había empleo y teníamos que cuidarlo. Y luego, en esta etapa reciente, hay mucho empleo, pero al final de cuentas, la rotación de las empresas, pues, está dando muy fuerte y también las afecta, ¿no? Nuevos temas como el nearshoring, que también las empresas buscan la cercanía a la frontera para tener a su cliente o a su proveedor más cerca de él, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a tratar de buscar formas de sí cumplir las leyes que se reglamentan, pero al final de cuentas que los trabajadores decidan, ¿no? Aquí está muy clara, la ley se reformó y habla que se tenían que legitimar todos los contratos colectivos de trabajo. La legitimación no es más que saber si el contrato es real, si el trabajador sabe que tiene un contrato, porque había muchos sindicatos de protección y esa etapa ya salió. Esa etapa ya salió. En el caso de los sindicatos que son reales y que tienen presencia con su gente, pues ya la autoridad federal ya supo quién sí y quién no, y el contrato que no, que era pues vaya de a mentiritas, pues ya se canceló. Entonces, pero viene la segunda etapa, ¿no? La segunda etapa es donde los trabajadores deciden a qué sindicato pertenecer o no pertenecer a ningún sindicato. Entonces ahí estamos en esa etapa porque los sindicatos tenemos que trabajar pues sacando beneficios para los trabajadores. El objetivo común de un sindicato nuestro trabajo es velar porque siempre, cada año se les suban los salarios a los trabajadores y cada 2 años se les revisen sus prestaciones, ¿no? Revisar sus utilidades y lógicamente que tenga un buen trato la empresa para con ellos, ¿no? Que sea un trabajo digno. Pero al final de cuentas, hay empresas que vienen de repente a instalarse y no traen esas intenciones. Tenemos muy buenos patrones, pero también tenemos algunos patrones malitos, ¿no? Que ellos piensan que por ser patrones o por ser los inversionistas pueden hacer y deshacer con los trabajadores. Y aquí en Coahuila no es así. Aquí tienen que cumplir con la ley federal del trabajo, con los contratos colectivos de trabajo, y si los compañeros quieren tener un sindicato, pues tienen que hacerles casos y abrirles las puertas o las oportunidades, ¿no? ¿Cómo se llama? Si tienen derechos, o sea, el derecho a huelga ahí está plasmado en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, aquí hemos logrado que tengamos más de 30 años sin huelgas, pero eso es gracias a porque nos ponemos de acuerdo antes de estallarlas, ¿no? En el caso de nosotros, pues sí hemos estado así a puntito de estallar las huelgas, porque hay patrones que se niegan, o no, o a lo mejor en sus finanzas no les permitía, O la ignorancia de no saber cómo. pues no ¿Será? la ignorancia, de repente también se montan en su macho, ¿no? Ok. Se montan en su macho de que pues no te voy a subir el salario y porque no puedo, y pues no es así, pues el trabajador tiene un derecho y la ley federal habla de que tiene que revisarse su salario. Sí. Entonces ahí es donde no te pones de acuerdo. Y la otra es, todos nos ponemos poner de acuerdo si me muestras ¿cómo se dice? Las pruebas de que a lo mejor sí te fue mal, perdiste clientes, a lo mejor el producto lo tenías en dólares y te subió el dólar bastante. Hay mil cosas, pero la comunicación es el factor
primordial para que nos podamos poner de acuerdo y que los trabajadores sepan el por qué. Aquí al final de cuentas es eso, ¿no? Y pues bueno, ese es el trabajo de un sindicato, lo que debería hacer, la defensa de estos artículos. Pero ya fuera de eso, pues ya tenemos otro tipo de cuestiones, por ejemplo, asesorías, todo tipo de asesorías del IMSS, del Infonavit, de Fonacot, las asesorías jurídicas en materia civil, penal, mercantil, todo lo que tenga que ver con abogados, nuestros compañeros lo tienen garantizado. En algunos casos, pues lógicamente, a lo mejor nosotros no tenemos a los personajes ideales, en el tema, pero buscamos a alguien que nos cobre barato. Por ejemplo, los notarios, oye, buscamos un notario que nos ayude, que no cobre excesivamente. Entonces tratamos de buscarles la forma de cómo facilitarles un poquito más la vida, ¿no? Ahorita en temas de proyectos, pues tenemos una funeraria que acabamos de inaugurar en enero de este año, que también es un tema que no sabíamos nada, o tenemos una funeraria que totalmente se hizo para que los trabajadores no paguen nada. ¿Cómo vamos a lograr que no paguen nada? Pues lógicamente a través de las empresas. Tenemos cláusulas en donde puede decir que la empresa pagará una parte y el trabajador otra, o a lo mejor la cláusula dice que la empresa va a pagar todo el funeral, o entre todos, por ejemplo, hay unas empresas donde se les cobran 7 pesos a la semana, por año a los trabajadores y tienen derecho al servicio de sus familiares. A toda la familia. A toda la familia, así es. Sí, familiares directos. Y en el caso de que sean indirectos, porque a lo mejor, oye, mi cuñado se me murió, bueno, tenemos unos precios de 13,000 pesos, de 13,000 pesos para cualquier tema de, ¿cómo se llama? Si lo quieren velar o lo quieren cremar. Entonces ahí la funeraria se hizo para eso, ¿no? Para tratar de ayudar. Ya en el caso donde ya no traes nada y, oye, no tengo para nada, no tengo trabajo, no tengo bienes, no tengo nada, pues se busca la forma por medio de una fundación que creamos, para que esa fundación nos ayuda a que nos regalen ataúdes. Entonces ahí es mero, ese ataúd, pues si va gratis, ¿no? Okay. Y la CROC no cobra ni un 5 por esos tipos de servicios. Pero sí se le hace un estudio ahí más o menos socioeconómico y la necesidad. Pero sí es bonito, ¿no? Cuando ya empezamos a echarle a andar, donde nos cayeron los primeros temas, pues sí, se ve que sí estamos ayudando mucho a la gente. Porque además sé que es un tema que estuviste luchando mucho tiempo para que se diera. Sí, o sea, no fue fácil. No fue fácil y no fue barato, ¿no? Pues lógicamente comprar vehículos para carrozas, simplemente el crematorio también tiene un costo muy fuerte, acondicionar un área. Esto lo logramos también porque en comodato el gobierno del estado nos dio unas instalaciones que hace 20 años fueron una funeraria y las tenían ahí abandonadas, y ahí fue donde entra el tema de poder nosotros acondicionarlas para que se volviera a trabajar, y a la vez también ayudar al gobierno del estado con los temas de gente vulnerable que no tiene para ¿cómo se dice? Para un sepelio, ¿no? Entonces ahí es donde nace la idea y sí va bien, va en puerta. Qué bien. Y me gustaría regresar un poquito más hacia el tema de los patrones. Si nos pudieras compartir alguna anécdota que tuviste con algún patrón en un tema de negociación, no sé, con los trabajadores, que el patrón no haya querido, que hubiera habido algún tema de negociación tensa, algún conflicto, algo donde la CROC haya llegado y de plano haya calmado las aguas, vamos a llamarlo así. Fíjate que sí, de hecho recientemente tuvimos un conflicto también es que se da de muchas situaciones. Por ejemplo, el último conflicto que tuvimos y también resultó en un cierre de una planta debido a que la inexperiencia y la falta de conocimientos para administrarla recae en un personaje que era ¿cómo se dice? Inversionista de la empresa, ¿no? Junto con otros personajes, pero él como que yo soy ingeniero y yo agarro la administración, pues sí, pues lo que hizo fue y la quebró. Entonces ahí es donde también cuando empezamos a ver nosotros que empezaron a sacar, como dicen comúnmente, sus canicas, y ya me voy, se nos hizo muy raro,
Y luego a raíz de que empezaron también a carecer de pagos a los trabajadores, de prestaciones que ya tenían establecidas y que no hay dinero, que te la pago. Entonces empezamos ¿cómo se llama? A prender las antenas y pues lógicamente da un embargo, un emplazamiento a huelga, un embargo precautorio de los bienes, un embargo precautorio de las cuentas de la empresa hasta no ver y definir qué ¿Qué va está a pasar con pasando? los trabajadores. Y lo hicimos muy a tiempo porque los trabajadores les pudieron pagar la liquidación correspondiente en la última semana que ellos ya estaban, O sea, ellos ya se iban. ellos ya estaban haciendo su ida, Ah, ya okey, tenían casi todo en la camioneta para irse, ¿no? okey. Entonces no sé si tú alguna vez escuchaste las empresas golondrinas. En la frontera se dio mucho eso, de que había empresas que llegaban, rentaban una nave, tenían su vida laboral, pero cuando de repente les iba mal, nomás un fin de semana les daban vacaciones a todos, o una semana les daban vacaciones a todos, llegaban los trabajadores y ándale que ya se fueron las Llegaban, se máquinas, los llevaban trailers se máquinas. llevaron las máquinas, se Sí. llevaron todo y ya. Entonces ahí dejaban en estado de indefensión a los trabajadores, y aunque hubiera sindicato, pues a quién demandabas, y a quién embargabas porque no lo hiciste a tiempo, ¿no? Sí, Entonces ahí te metías en un lío y los trabajadores eran los que perdían, ¿no? Entonces aquí por eso también una de las obligaciones de los sindicatos es estar vigilando, ¿no? Oye, sí, si quiere ir, y con qué va a pagar, pero ahí te das cuenta muy rápido, ¿no? ¿Qué está pasando? Si están vendiendo o no están vendiendo, si perdieron clientes. Entonces ahí es donde ya tienes que estar muy pegado para estar revisando sus finanzas. bien. Ahora, me gustaría que nos platicaras un poco de tu papá. Tu papá fue también un gran líder durante más de 40 años. También estuvo representando a la CROC. No sé, nos gustaría que nos compartieras algo de él. Fíjate, pues mi padre, pues duró cerca de 45 años, ¿no? En el tema de liderazgo de la CROC. Él llega a la CROC por medio del destino. Fíjate, él nos cuenta, pues lógicamente sus historias de siempre, que pues yo las historias me las contó mil veces, ¿verdad? Porque se las Sí, contaba gente delante de mí. Y pues él comentaba, ¿no? Que él era trabajador de una empresa que se llamaba Acepsa, algo así. Bueno, esta empresa compró la primer computadora que existió en el mercado. Entonces esa computadora con ella la usaban para hacer los recibos del ayuntamiento, los pagos prediales y todo ese tipo de recibos que daba el ayuntamiento. Esa era en un sistema COBOL, no sé si te acuerdas del sistema sí. COBOL. Ese era el sistema que usaban y mi padre era uno de los que estaba de encargado de esa computadora, ¿no? Entonces cuando ya pasa el tiempo, y creo duran como 4 años, me comentaba mi papá, pasan 4 años y la empresa, el gobierno municipal compra su propia computadora, pues le dice al proveedor, pues gracias, ¿verdad? Por tu participación. Y ahí es donde, pues, le dicen a mi jefe, ¿no? Pues, oye, pero pues, ¿quién va a moverle la computadora? Quédate con nosotros. Entonces, al momento que pues le dice que le doblan el sueldo, pues dijo, no, pues de aquí soy, me quedo con el ayuntamiento de Saltillo. Y ahí es donde nace el tema, porque dice que en el transcurso del primer año, era el fin de administración y comúnmente en los fines de administración, cuando viene a entrar el próximo presidente municipal, era muy dado que pues todos estábamos esperando a ver a quién corrían. Sí, Y había presidentes municipales que corrían casi a todos, órale, todos para afuera, y él metía a nuevos de los que anduvieron con él en campaña, ¿no? Entonces era muy, muy difícil porque pues se llevaban entre los, ¿cómo se dice? Despedidos, pues a las secretarias, a los de servicios primarios, a gente que pues necesitaba tu trabajo, ¿no? Que se llevaran a los directores, a los subdirectores y a gente de mando de los medios, pues no pasa nada, ¿verdad? Ahí sí estás en tu derecho, pero pues corrías a todos, ¿no? Entonces ahí es donde nace la necesidad de las compañeras secretarias de hacer un sindicato. Entonces, pues quién, a ver, señor Mario, pues busque a ver quién, y empieza él a preguntar entre los regidores de ese entonces, quién sabía, el de la CTM, el de la CNOP, quién le ayudaría para hacer un sindicato, y pues él comenta que pues nadie le hizo caso, y que el único que le ayudó es un viejito que estaba ahí en la CROC, de regidor, y que le dijo, yo le digo muchacho, ¿cómo se hace un sindicato? Y ahí es donde nace el tema sindical con él. Crean el sindicato gracias a este personaje ¿cómo se llama? Que estaba de regidor. Crean el sindicato
único de trabajadores al servicio del municipio de Saltillo. Okay. Y ese lo crean en la última etapa ¿cómo se llama? Del ingeniero Salinas, el abuelo del actual gobernador de nuestro estado, Manolo Jiménez. Y ya sale el ingeniero y pues se queda el sindicato, ¿no? Entonces ahí es donde nace ese sindicato, un sindicato muy fuerte en la actualidad, con casi 1,100, 1,200 miembros, muy activo, muy unido también. Ellos son muy unidos para sus cuestiones y al final de cuentas el jefe fue dirigente de ese sindicato todos los primeros años, porque ahí se hacía elecciones cada año, y luego creo que la subieron a 4 y hasta tal. Al final de cuentas, eso le da después a él la formación para que a los 5 años entre a la CROC Saltillo, como el sindicato lo adhieren a la CROC, gracias a ese regidor que les ayudó, pues él entra a la CROC y al final de cuentas empieza a trabajar y logra ser el primer secretario general a los 20, bueno, el más joven, a los 29 años. Entonces él argumenta que pues los señores del anterior comité pues ya eran gentes de 80 años, 70 años, que prácticamente pues ya no traían mucha habilidad ni el interés, ¿no? También. Y pues ahí, órale muchacho, usted éntrale, y ahí le dan la oportunidad y la confianza de que él vaya subiendo de puestos hasta lograr ser el secretario general de la CROC en el estado y lógicamente quedarse y reelegirse en cada elección hasta la fecha del 2017, por ahí más o menos. Sí, prácticamente ahí es donde yo entro a suplirlo y en la suplencia de mi jefe, yo entro como secretario general en ese año, pero creo yo una figura que se llama presidente ejecutivo de la CROC para que mi jefe y don Jesús Cortés Alonso, que era el segundo de a bordo, había una presidencia y una vicepresidencia, se queden trabajando todavía dentro de la CROC, pues para que nos asesoren, ¿verdad? Porque Claro. pues sí nos sabíamos algo, pero no todo. Entonces la experiencia de ellos, lógicamente todos los años que los tuvimos, pues, nos ayudó bastante a seguir creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Entonces esa es más o menos la entrada de mi jefe en la organización. ¿Y algo que te acuerdes que hayas vivido en la lucha al lado de él? No, pues es un sinfín de broncas, o sea, de broncas, de grupos de choque, de peleas contra otros sindicatos, de peleas internas también, porque lógicamente no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, entonces tenías conflictos internos, pero sí, fue muchas experiencias y el trabajo sindical nunca se termina y siempre salen problemas de diferentes temas. Y pues sí, no terminaría de contarte todas las historias que viví ahí junto a él, ¿no? Pero pues una de las más fuertes era cuando querían derrocarlo a él y buscaban pues vaya, buscaban la forma de traer al Comité Ejecutivo Nacional para aquí, para Coahuila, con las mentiras de que ya no lo quería la gente, ¿no? Y pues ya venía el comité, se paseaban por todo el estado de Coahuila preguntándole a la gente y la gente, no, estábamos con don Mario Enrique Morales y aquí no hay otro, ¿no? Entonces ahí eso era bueno porque pues al final de cuentas la CROC se hizo en base a las raíces de la CROC están hechas en base a la gente, ¿no? A nosotros no nos quita y no nos pone ningún gobernador, no nos puso nadie, o sea, la gente es la que nos dio la oportunidad de estar en el puesto que estamos. Entonces esa es la ventaja de la CROC. Hay otras organizaciones que se acostumbran diferente. De repente te dice alguien, tú vas a hacer y tú vas a hacer, y todos los demás ahí con él trabajen. Y también esas posturas están bien, pero yo creo que aquí en la CROC, desde muchos años atrás, trabajamos con lo que dice la ley Hora Nueva. Elecciones, que la gente mande. Por ejemplo, los delegados sindicales en las empresas son elegidos por la gente, no son impuestos por nosotros, porque pues, yo te puedo poner a ti, yo sé que tú nunca vas a estar en contra mía. No, que la gente diga, a lo mejor, a mí me daba mucha satisfacción cuando elegíamos y quedaba el más bronco, el más en contra tuya, pero ya cuando lo capacitabas, porque esto es de capacitación, ya lo capacitabas en las leyes,
le enseñabas la ley federal del trabajo, la ley del IMSS, la ley del Infonavit, el tema de utilidades de la ley del impuesto sobre la renta. Cuando ya les enseñabas a dominar todo eso, cambiaba la perspectiva de que no era tan fácil y no era nomás exigir y decir que es que el sindicato no sirve para nada y no me ayudan. No, güey, no. O sea, el sindicato te está ayudando, pero la ley dice esto. Entonces ahí es donde empiezas también a capacitar a los trabajadores conforme a que sepan leer sus derechos. Entonces ahí, y pues bueno, ya ahora también las nuevas tecnologías y todo ese tema, pues ya tú le preguntas ahí a tu amigo Google y ya te dice qué puedes hacer, ¿no? Eso también nos ayuda bastante, porque antes era el dicho de líder, y pues si el trabajador no quería agarrar el librito a checar si se te decía la verdad, pues Sí, ibas no. con la duda, ¿no? Claro, Y no, ahora no, pues todo el mundo te puede decir qué dice la ley, ya ahí lo están viendo. exactamente, y qué derechos tienes. Oye, Alberto, y con todo este camino liderando, ¿cómo has llevado la familia? ¿Cómo has tenido ese? Fíjate que hice lo mismo que mi papá, Ok. pues las metí al sindicato. Ah, ok. De hecho, mis vacaciones eran en las asambleas generales nacionales de la CROC. Sí. Ese era el tiempo vacacional donde, ¿quieren vacaciones, mijas? Tengo 3 niñas, pues vámonos a trabajar. Mientras yo trabajo, ustedes conozcan la Ciudad de México. Siempre era en la Ciudad de México, la Sí. mayoría de los congresos, ¿no? Y también ahí, gracias a la CROC, ya después se hizo un programa de, ¿cómo le llamaban? Para que los trabajadores pudieran conocer las playas, turismo obrero, algo así, Ok. un líder nacional en ese entonces, don Juárez Blancas, hizo que saliéramos a conocer también las playas. ¿Por qué? Porque también en la mayoría de las playas, la CROC tiene un sindicato muy fuerte que se llama Donceles 28, el gastronómico. Ahí están todos los trabajadores de los hoteles y de los restaurantes en la mayoría del país, y lógicamente todos los hoteles de todas las playas. Entonces era muy común que nos podían dar un buen precio en los hoteles, podíamos ir ¿cómo se llama? A visitar, y a la vez hacer los congresos nacionales que por norma nos pide la ley que hagamos, consejos nacionales y congresos cada 6 años. Entonces cada año tenemos que hacer esa reunión para avalar la vida interna de la confederación. Entonces ahí es donde nace también las saliditas, y pues bueno, yo trataba de conjugar todo eso y a mis niñas pues sí, siempre en la oficina conmigo, tareas ahí sentadas conmigo. O sea, también están en la lucha, están trabajando dentro del. Bueno, ahorita no, ellas no, ellas están, las 3 son ya, bueno, 2 son profesionistas y una está por terminar. Una ya es doctora, la otra es ingeniera en ¿cómo se llama? Mecatrónica, y pues están buscando ahí todavía Su rumbo. su rumbo, ¿no? Y pues lógicamente, como mi padre también, en que en paz descanse, a mí no me dijo, oye, vente a la CROC, ¿no? Mi padre era de las personas de que él, no, van a decir que yo te puse, no, mejor no. Quédate allá donde estás, allá en tus taxis. Nomás que como ya vio que necesitaba él abogados ahí en la organización, y yo tenía un poco de tiempo por las tardes, fue donde me animé a ayudarle, ¿no? Y ahí entro a buscar la forma, ¿no? De seguir trabajando, y pues lógicamente me gano la confianza de los sindicatos que ya existen en la CROC. Son sindicatos viejísimos, como ejemplo el de Coca-Cola. Ese es un sindicato muy, muy, muy viejo. Y sindicatos de empresa, no sé si sepas, pero hay sindicatos de empresas, sindicatos nacionales y sindicatos industriales. Okay. Entonces, todo ese tipo de sindicatos tienen un líder. O sea, ellos están adheridos a nosotros, pero ellos tienen su líder, su secretario general. Y al final de cuentas yo creo un sindicato que se llama Sindicato 1 de Mayo, y ahí es donde ya, ahora sí, yo soy el secretario general en torno a los trabajadores de las empresas que están ahí. Okay. Entonces, ese es el nacimiento y es el que hemos tratado de que crezca, ¿no? Y pues sí, pues con de repente, pues con broncas, pero sí hemos crecido, y gracias a la gente que nos busca. Hace rato me platicabas que antes se peleaban o no se llevaban muy bien los otros con la CTM, con la CNOP, y hasta que se dieron cuenta y empezaron a trabajar en conjunto. Sí, fíjate que pues gracias a mi amigo David Cortés, y a Lesa, que en paz descanse, de la CNOP,
David de la CTM, logramos hasta tener un buen consenso. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, llegaba un súper, no sé, Soriana, un Soriana nuevo, ¿y qué hacíamos nosotros? Yo iba a poner 10 taxis, 20 taxis de guardia. Y si iban ellos, pues a como diera, los echábamos para afuera. O viceversa, si ellos nos ganaban, hacían lo mismo, ¿no? Entonces siempre estábamos peleados hasta que ya una vez me nace la idea de, oye David, bueno, esto nace, ¿por qué? Porque también una vez vino un presidente municipal y nos dijo, ¿sabes qué? Vamos a pintar los carros de amarillo y te doy 2 meses para que los pintes. Y pues le dijimos, pues no vamos a gastar dinero. Y luego, pues si tenías un carro nuevecito de agencia, no vas a gastar dinero para echarlo a perder, nada más por una necesidad. La idea está buena, pues fíjate, y la compramos la idea, ¿por qué? Porque también sentíamos que nosotros perdíamos negocio porque los taxistas de Ramos y también de Arteaga, que también pertenecen a la CROC, le ponían nomás un foquito y se venían a jalar en la noche para acá a Saltillo, y pues sentíamos que era competencia desleal. Entonces, ¿cómo los identificabas? Pues no podías, porque todos teníamos colores diferentes. Entonces dijimos, oye, pues un color para todos estaría bien, pero pagar nosotros, pues no. Y ahí es donde nace, a ver, David, vente, a ver, Lesa, véngase. Yo sé que siempre estamos peleados, pero ¿cómo ven si nos unimos en este tema? Y ahí empieza un amarre y una negociación con ellos de buscar la forma de platicar siempre. Por ejemplo, ahora los sitios de Soriana, si llegaba, nos los repartíamos entre 4, CTM, CROC, CNOP, y toda le dejábamos al municipio una parte para que él diera esos lugares a particulares. Entonces así más o menos se trabajó y ya nos quitamos de andarnos peleando y andarnos agarrando a golpes y esas cosas, ¿no? Entonces sí jaló. Y luego se vino parte de la delincuencia también organizada que nos agarró también aliados, y pues eso nos ayudó también a ser fuertes, ¿no? Porque éramos bastantitos y pues al final de cuentas, a raíz de eso, pues ya no nos soltamos, ya siempre andamos juntos en todas las batallas que se tengan que hacer. Y de ahí, bueno, pues nace también, de esa unión nace el tema del taxímetro, ¿no? Pues sí, definitivamente. O sea, ya cuando viene el tema del taxímetro con una administración municipal, lógicamente la postura de nosotros, le hicimos una manifestación a ese presidente municipal de 1,600 carros ahí en la presidencia municipal, contaditos, porque al final de cuentas se llevaban registros, y diciéndole que no estábamos de acuerdo. ¿Por qué no estábamos de acuerdo? Porque sentíamos que era una imposición, sentíamos que nomás querían pues prácticamente vendernos un aparato, y pues también nosotros ya teníamos un antecedente de los taxímetros de Guadalajara, de México, que no funcionaba y que todos andaban peleados con todos. ¿Por qué? Porque los taxímetros los alteraban. Entonces, al final de cuentas, esas alteraciones, el cliente, la ciudadanía estaba enojada porque agarraban taxistas con el taxímetro movido, y aunque pusiera retenes la autoridad, había taxistas muy hábiles, mañosos, que de repente tenían el taxímetro legal con todos los sellitos para ¿cómo se llama?, verificado por la autoridad, pero traían otro acá que era con el que jalaba, ¿no? Entonces, al final de cuentas, te subías a un taxi y te cobraba lo que ellos quisieran, ¿no? Entonces, por eso sentíamos nosotros que el taxímetro no iba a jalar aquí en Saltillo, ¿no? Entonces, y la otra, de que si tú me ponías un taxímetro de ese tipo, íbamos a tener más broncas porque nos iban a abrir el carro, a romper el vidrio por llevarse ese mentado taxímetro. Si de perdido ya teníamos experiencias con los radios de frecuencia móviles que teníamos, que siempre nos los robaban, y al final de cuentas era un tema de todos los días, dijimos, no, pues con el taxímetro va a ser peor, van a andar el robadero, ¿no? Y pues bueno, ya después nace también la intención de que las 3 centrales nos sentamos con la autoridad, nos presentan el proyecto, tuvimos mesas de trabajo en donde pudimos dar ideas y qué queríamos a cambio de hacer este proyecto realidad. Y pues eran 3 cosas, ¿no? Sabíamos que si poníamos el taxímetro, tendríamos que estar peleando año con año una tarifa, y peleando con manifestaciones, peleando con la ciudadanía, peleando con ¿cómo se llama?, con todo mundo, y lógicamente todo el mundo en contra de por qué la subías.
Entonces era un tema de que teníamos que ponernos de acuerdo cómo lo íbamos a hacer para no estar con eso, ¿no? Entonces, primer punto era anexar esos incrementos después, anexarlos a la inflación. ¿Para qué? Para si subía. Yo quería que fuera con el aumento de la gasolina, pero no se pudo. Ok, con la inflación, pues va. Si la inflación subía, que esa fuera la subida que tuviera el taxímetro. Pero año con año. Y esa indexada por medio de cabildo, a que fuera reglamentaria y ya no tuviéramos confrontaciones y que cada año se diera, ¿no?, el tema del aumento. Y pues lógicamente pues lo hemos vivido, no hemos tenido ninguna confrontación, eso se da conforme a los tiempos, en el mes de agosto, más o menos, julio, ¿no? Ahí empezamos con eso. Lo ideal sería que fuera en enero, pero el taxímetro se metió hasta después de esos meses. Y ahí lo que hacemos, lógicamente, era poner las condiciones. Esa fue una. Y la otra era de buscar un proveedor que tuviera un software único. ¿Qué queríamos con esto? De que hubiera un control, porque si tú me robabas un taxímetro, ese taxímetro, si era de los de México o los de Guadalajara, pues cualquier técnico le iba a poder mover y meter la frecuencia y ponerlo a mi nombre, ¿no? Y en el caso de un fabricante, proveedor, era diferente, porque si tenías un número que nadie lo podía manipular, pues tú eras el único responsable para poder hacer eso, ¿no? Y eso se dio con el taxímetro actual, donde pues prácticamente si a mí me roban mi taxímetro y quieren venir, pues ¿a dónde? Tienen que venir aquí a las instalaciones a moverle, pues ahí sale que el taxímetro está registrado a mi nombre. Entonces al momento de hacer eso, pues el negocio de taxímetros iba a negarle la manipulación del aparato, ¿no? Entonces eso se fue dando y hasta la fecha pues no nos han robado ninguno y no he sabido de temas de que hayan sido manipulados para que cobren más o que cobren menos, ¿no? Al final de cuentas, esa era la ventaja que queríamos y con eso ganaba la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía también tenía razón en el tema de los taxistas. Hay muchos muy buenos taxistas, la mayoría, pero también hay malos. Y esos malos, pues te cobraban de más. Al no tener taxímetro, oiga señora, pues una carrerita de 40 pesos son 100 y si quiere. Y entonces ya la necesidad tuya, pues ya te volvía a ser presa de ellos, ¿no? Entonces ahora con el taxímetro, pues no. Lo que diga el aparatito es lo que te deben de cobrar, ¿no? Entonces eso le dio una tranquilidad a la sociedad y para nosotros como taxistas nos dio también un incremento. ¿Por qué? Porque al principio yo también batallé con mis compañeros ya de edad avanzada que decían es que estamos vendiendo nuestro trabajo. No, yo les decía, no, vamos por un público que no tenemos, por gente que no se sube al taxi. ¿Por qué? Porque el taxi en ese entonces, hace 10 años, era una necesidad. Subirte ya sabías que te iban a cobrar medio carito y no lo hacías. Entonces, ¿qué hicimos? Poner la tarifa mínima de 20 pesos en ese entonces, que esos 20 pesos se relacionaban a una distancia de 4 kilómetros y medio, que era prácticamente pues una nada, ¿no? Pues entonces, pero el usuario se subía y se sentía que le cobraste lo justo, porque al final de cuentas, en ese entonces la tarifa primaria, creo que pues si te veían que tenías lana, pues eran 50 pesitos, y si te veían medio fregado, pues eran 40, y pues no había un número exacto, ¿no? Entonces ahí con eso, nosotros sentimos que le íbamos a quitar, lógicamente, pasaje al transporte urbano, y eso sucedió, ¿no? Lamentablemente sí sucedió eso. Los compañeros que iban en distancias cortas, pues ya no esperaban la combi, ya agarraban cualquier taxi y pagaban sus 20 pesos porque era una distancia rápida, ¿no? Entonces eso ayudó a tener un incremento económico en los taxistas y pues a la fecha pues se ha visto que está muy bien, ¿no? Al final de cuentas. Y pues bueno, el otro incremento que también se tuvo y una certeza fue en las carreras largas, que también la carrera larga, la mayor, en ese entonces la mayor era de 70 pesos. Pues bueno, en ese entonces, ya con el tiempo y la distancia, porque yo te cobraba 70 pesos, pero no sabía si iba a haber una manifestación o si iba a haber tráfico, y ya me aventaba una hora
en la espera, y pues ya ahí yo perdía como taxista. Y ahora no, si hay tráfico, pues está el tiempo. O sea, yo puedo esperarme todo el tiempo que quiera, ¿no? Y en distancia te cobra lo justo. Entonces ahí sentimos que también hubo un buen incremento justo, también ni tan muy alto ni tan muy bajo, ¿no? Entonces el taxímetro sí vino a cambiar la economía de nosotros como concesionarios, y al final de cuentas sí lo vimos bien, pero sí al principio, fíjate, sí estábamos totalmente en contra de que lo pusieran, ¿no? Y luego pues ya se viene también ya después la etapa también de una entrega de concesiones de 1,600, que todas tuvieran el taxímetro, y entonces ya abrió la puerta que la ciudadanía tenía más formas de subirse a una unidad de taxi. Sí, fíjate que una de las cosas que nos pasa a nosotros cada vez que nos llaman de algún estado para implementar el proyecto del taxímetro es que dicen, nos habla, por ejemplo, el gobierno, ¿no? No estamos interesados en implementar el proyecto. Llegamos, les explicamos cómo funciona, cómo funciona. Primero, ¿qué es un taxímetro? Que es un instrumento de medición que instalado en un vehículo registra variables de tiempo-distancia y los convierte en un importe bajo una tarifa autorizada. Pero que esa tarifa autorizada tiene que desarrollarse con un estudio. Porque no falta luego alguien del gobierno que dice, a mí me gustaría que fuera de 20 pesos con incrementos de tanto en cada 100 metros. No, espérame, no. Aquí hay que hacer estudios, hay que medir. Y entonces lo que nosotros siempre decimos es, bueno, aquí está nuestro taxímetro, esto es lo que hace nuestro taxímetro, esta es la calidad del producto, pero para que esto funcione hay mucho trabajo que hacer antes de que yo me ponga a instalar. ¿Por qué? Porque si yo llego, te vendo y tú obligas al taxista a poner el taxímetro y ya, no va a funcionar. Hay que involucrar a los usuarios, hay que involucrar a los choferes, hay que involucrar a los líderes sindicales, hay que involucrar a todos, porque todos tienen una necesidad diferente y todos tienen voz. Alguien quiere opinar, oye, es que yo trabajo de esta manera o yo esto. Bueno, todo eso hay que saberlo. Y a partir de eso, nosotros llegamos y hacemos un estudio de tarifas, que fue lo que hicimos aquí en Saltillo. Aquí en Saltillo instalamos más de 10 carros, pero cada carro traía 10 taxímetros. O bueno, eran unos instrumentos de medición exclusivamente diseñados para medir la ciudad. Y cada equipo traía 10 tarifas diferentes. Entonces, en una semana que estuvimos trabajando, determinando la tarifa, sacamos muchísimos datos. Y te acordarás que se los presentábamos, ¿no? Se los presentábamos a ustedes y les decíamos, mira, esto es lo que hay, esto es lo que hemos visto. Y yo recuerdo cómo esas reuniones con ustedes eran intensas, ¿no? O sea, yo ese día dije, a ver en qué momento estos se levantan y me dan un coscorro, ¿no? Algo, ¿no? Porque no era fácil tratar con tanto líder. Pero, a ver, aquí están los datos, esto es lo que yo voy viendo, esto es lo que yo estoy midiendo y yo propongo esto, ¿no? Bajo este taxímetro, tú te acordarás que yo manejo varios modelos de taxímetros y a mí siempre me cuestionaban eso, ¿no? Oye, ¿por qué este taxímetro y no el otro? O ¿por qué si en Monterrey cuestan en ese tiempo, ¿no? 800 pesos, ¿por qué me vas a vender uno de 2,500 pesos? Ah, bueno, porque yo te estoy garantizando un producto que te va a durar más de 10 años, que era de lo que hablábamos, ¿no? Y que nadie me creía, ¿te acuerdas? Sí, no, nosotros pensábamos que a los 2 años lo iban a deshacer. Sí, o sea, tú decías, es que tú te vas a ir. Y yo me acuerdo muchas veces que tú me enfrentaste y me decías, tú te vas a ir. Tú nos vas a vender y te vas a ir. ¿No? Yo aquí voy a estar. Y aquí sigo. Después de 12 años trabajando con los taxímetros, aquí seguimos dándole mantenimiento a los equipos. Entonces, muchas veces a lo que quiero llegar con esto es de que cuando llegamos a los gobiernos y les explicamos de qué sirve el taxímetro, al gobierno le da miedo involucrar a los taxistas, involucrar a los líderes, involucrar a los concesionarios. No, es que no van a querer y nosotros... A ver, desde el día 1, si tú ya estás decidido a implementar el taxímetro, tienes que saber que este es un problema ya. Es un tema que genera mucho problema para todos, ¿no? Polémica. Demasiada polémica, ¿sí? Eso es lo que tienes que saber, porque en el momento en que tú hablas del taxímetro, se te van a venir periodistas, se te van a venir organización civil, se te van a venir sindicatos, y entonces hay que enfrentarlo.
enfrentarlo y empezar a hacer las cosas bajo una metodología que nosotros tenemos para que se dé bien. Tú te acordarás que esto del taxímetro duramos más de 8 meses para que se instalara el primer taxímetro. Yo me acuerdo que a mí me hablaron en marzo y yo llegué y vine, iba, venía y di varias vueltas. Y no fui el único que vino. Sí, vinieron varios. Vinieron muchas personas que querían vender el equipo, pero pues, en ese tiempo y a la fecha sigo conociendo a la competencia. Mi competencia que llegaba, quería vender, porque pues, el objetivo de esto es vender el producto. Pero cuando tú te das cuenta que el objetivo no es vender, sino el objetivo es solucionar un problema y ayudar a un sector, cambia completamente todo. Nosotros llegamos con esa idea y llegamos trabajando en tarifas, llegamos trabajando en negociación con ustedes, llegamos en la calle instalando, manejando, viendo. Llegamos primero entendiendo a la ciudad, porque no podemos ser expertos en todas las ciudades. Cada ciudad tiene sus problemas y cada ciudad tiene sus retos. Entonces, llegamos con ese tema. Afortunadamente, el municipio en ese momento abrió la conversación para todos. Tuvimos muchas reuniones y 8 meses después fue que empezamos a instalar los taxímetros, ¿no? Ahorita yo escuchaba ese logro que tuvieron de indexar la tarifa año con año conforme a la inflación. Y tú lo sabes, pero mucha gente de aquí no lo sabe, que Saltillo es la única ciudad donde la tarifa se incrementa año con año. Hay ciudades como Monterrey que llevan 12 años, 13 años que no suben la tarifa del taxi. ¿Cómo puede sobrevivir un taxi sin que le incrementen la tarifa? No se puede. Ciudad de México es un tema similar, Guadalajara. Entonces, ese logro que yo tengo que reconocer que fue parte de la organización de ustedes, el lograr que se incrementara la tarifa año con año, la verdad es que ha mantenido al taxista en la batalla con las aplicaciones, ¿no? Así es. Entonces, ¿algún tema que recuerdes tú con el tema del taxímetro en esa lucha que tuvimos? Bueno, yo prácticamente lo que le doy el éxito de este tema del taxímetro fueron las negociaciones que se hicieron en su momento con todas las organizaciones, con todos los líderes, todas las tarifas que comentabas, los 10 taxímetros, me acuerdo muy bien. Había taxímetros que marcaban, lógicamente, unos números muy altos en las carreras muy largas. Entonces, pues también eso fue lo bueno, que también tenemos líderes muy conscientes de que decían, oye, sí estaría muy bien esta tarifa, nos van a pagar mucho más, pero no se van a subir. Entonces aquí estábamos buscando nosotros, que la gente se interesara en subirse al carro, que le fuera más económico y nosotros ganar en volumen. Entonces por eso nace también el tema, como ya comentabas, de la tarifa, ¿cómo se dice? ¿La mínima? La mínima. Y la otra es, y yo también el éxito que se tuvo en ese momento fue de que no se le mermó a la economía del taxista, lo que ya ganaba en ese momento. Ese fue el éxito, porque si le hubiéramos bajado, si el taxista hubiera ganado menos de lo que ya estaba ganando en ese momento, no hubieran aceptado, ¿no? Definitivamente. Entonces me acuerdo que la distancia, ¿cómo se llama? La distancia y el tiempo se ajustó a que lo que ya cobrabas por una carrera medio larga, se dieran el taxímetro. Y eso logró totalmente el éxito, ¿no? Y lógicamente, pues las de, ¿cómo se llama? Las de una distancia una distancia más corta se fueron a las mínimas, y las distancias un poquito más largas, pues salió un poquito más de lo que se había previsto. Y ahí fue el crecimiento, ¿no? Ahí fue el crecimiento del taxímetro, por sí fue gracias a la negociación de todos, ¿no? Y también a la autoridad, que también tuvo la visión de sentarnos, porque si no nos hubiera sentado, esto no se hubiera hecho, ¿no? Entonces, yo creo que también eso fue una de las principales partes para el éxito. Sí, y la verdad es que mucha capacitación, porque como sabes, hemos ido nosotros mucho a Acuña, a Ciudad Acuña, que quieren implementar el taxímetro, donde ahí hay una tarifa única de 50 pesos.
Cuando hay una tarifa única de 50 pesos, pues ya te imaginarás que el taxista no quiere hacer más que viajes cortos, no hace los viajes medianos ni los viajes Sí. largos. Entonces, cuando, cuando yo estoy ahorita con el tema del estudio de tarifas y el estudio de factibilidad, me encuentro mucho con el taxista que dice, pero es que con el taxímetro voy a cobrar menos. Probablemente cobres 5 pesos menos, porque podemos jugar con la tarifa mínima. ¿Para qué? Para que no se vea mermado, como tú dices, ya la tarifa, pero sí que te empiecen a pagar esas distancias que hoy no te están pagando, ¿sí? Ese tiempo que hoy no te están pagando porque hay fila para cruzar y por ahí ya te metiste, no lo sé, ¿no? Entonces, hoy con el taxímetro, realmente el taxímetro viene a pagarle al taxista el tiempo, su tiempo que hoy no se le paga, y realmente la distancia, ¿no? Y el usuario, pues también, como sabemos, se siente a gusto porque si bien es cierto, hoy que hay tanta polémica con las aplicaciones y donde mucha gente dice es que el taxímetro es obsoleto porque yo no puedo ver cuánto me van a cobrar, sino me tengo que esperar hasta que termine el viaje y en la aplicación sí, pues lo que yo les digo es que, bueno, estamos hablando de dos cosas diferentes. El taxímetro no te puede decir cuánto te va a cobrar porque todavía no lo ha recorrido. Pongo el ejemplo de cuando yo voy a Soriana y llevo 1 kilo de manzana, 1 kilo de sandía y 1 kilo de zanahoria, pues yo no, o sea, la aplicación no me puede decir cuánto me van a cobrar por esa bolsa que llevo. Tiene que pasar forzosamente por una báscula para que la báscula determine el peso y del peso haga la cuenta a pesos, ¿no? Entonces, es algo similar aquí. Y entonces era lo que yo les decía en Acuña, utilicemos la tarifa mínima, pero muchas veces les da miedo el utilizar la tarifa mínima porque va a decir, es que la gente, ¿qué va a decir? Está viendo una cantidad y cuando le pones pagar se va a otra. Sí, pero si tú como gobierno sabes comunicar eso a la ciudadanía de que hay una tarifa mínima, esto se convierte en un éxito, ¿no? Sí, ¿qué fue lo que pasó aquí? Claro. La tarifa mínima o el arranque estaba a 9 pesos, me acuerdo. Sí. Y lógicamente se vinculaba a los 20 si te había subido 3 cuadras. Sí, y al final el éxito del taxímetro, pues al día de hoy el taxímetro sigue funcionando. Ahorita nosotros desde octubre de este año iniciamos con una campaña donde estamos renovando los taxímetros, ya te diste cuenta, ¿no? Platicábamos eso el otro día, donde los taxímetros ya estaban muy maltratados, porque cambian de mano, los quitan, los tiran, se les cae y ya, o sea, un instrumento, por muy bueno que sea, el taxista no lo cuida. Y no lo cuida porque sabe perfectamente que el taxímetro lo puede tirar, le puede hacer lo que sea y no le va a pasar nada. Sí. Entonces, llega un punto donde los taxímetros ya están viejitos, ya están cansados en su aspecto. Y entonces, ¿qué hicimos? En este año, en octubre, iniciamos con un programa de modernización de los aparatos donde les estamos cambiando gabinete, le estamos cambiando LED, le estamos cambiando botones, los display que muchas veces ya no se ven. Ya arreglenlos, cámbienlos, vamos a darle esa imagen que requiere el taxímetro, ¿no? Y que muchas veces algunos choferes, pues no les gusta. Oye, es que yo lo traía bien. No, no lo traías bien, lo traes mal. Y aquí está lo que traes mal, ¿no? Lo estamos corrigiendo. Y al final, hoy te darás cuenta que hay muchos taxis que traen el taxímetro otra vez pues, renovado, actualizado, para seguir haciendo la función que debe de hacer, ¿no? Medir correctamente para dar la seguridad y la confianza a la ciudadanía. Pero bueno, me gustaría que platicáramos un poquito, ya como para ir cerrando, porque sé que te tienes que ir, el tema de las aplicaciones. Sé que tú también ya desarrollaste una aplicación. Me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fue tu experiencia desde el momento de desarrollarla, cómo veías, qué pasó y cuál fue el resultado. Fíjate que el tema de aplicaciones, desde que entró por primera vez aquí Uber, yo le decía a mis compañeros taxistas, porque decían, no, es que son cosas diferentes. No, no son cosas diferentes. Al final de cuentas, ellos van a crecer su clientela, que lógicamente en ese tiempo nosotros sentíamos que el turno nocturno, pues ya no trabajaban la mayoría de los taxis. La mayoría de los taxis trabajábamos en el turno del día, ¿no? Y en la noche se iban a dormir. Y ahí es donde dejamos abierta la puerta
para que entraran ese tipo de carros de aplicaciones, ¿no? Y en ese momento yo les decía, oye, esa clientela era pura gente joven que le sabía al tema de los celulares, porque los celulares también en ese entonces tuvieron las adaptaciones que tienen. Y muchos de nosotros no le sabíamos. Entonces decían, no va a pasar nada. Le digo, no, ¿cómo no? Al rato van a saberle todos y nos van a ganar el mercado, ¿no? Entonces ahí es donde también nace la posibilidad de nosotros de comprar todos los aditamentos para hacer una aplicación. De esa, mis compañeros taxistas, algunos concesionarios, invierten junto con nosotros para poder tratar de echar a andar esa aplicación. Pero sí tuvimos una mala fortuna de que los compañeros, es más, empezamos con 6,000 carreras diarias en la primera semana, pero mis compañeros no iban por la carrera. Había mucho trabajo en las afueras, había mucho trabajo por fuera, entonces no le hacían caso a ir por ¿cómo se llama? Una petición por aplicación. Entonces ahí empezamos a bajar también, y pues lógicamente fue en el primer mes, y donde ya vimos también que ellos no tenían la intención de meterse a trabajar por medio de una aplicación, ¿no? Y pues ahí es donde nace ¿cómo se llama? La intención de hacerlo, y ahí tenemos todo, ¿no? Pero a lo mejor ya estamos en unos tiempos más idóneos para volverla a poner en práctica, ¿no? Porque decíamos, oye, vas a tener trabajo por aplicación, vas a tener trabajo por la calle, vas a tener trabajo en el caso de los que tienen radio de comunicación, pues ¿qué más quieres? O sea, son 3 posibilidades rápidas de tener trabajo, ¿no? En el caso de los de aplicación normal, de las apps, ellos tienen lógicamente su oportunidad por medio de la aplicación y nada más. Entonces ellos saben que van a ir por una carrera a lo mejor a Lomas de Lourdes, pero no saben si van a agarrar una de allá para acá. Entonces es gasolina de allá para acá que es perdida, ¿no? Y en el caso de los taxistas, no perdíamos. ¿Por qué? Porque tenías las 3 formas de hacerte de una carrera. Pero pues no lo vieron así, y lamentablemente pues falló el proyecto. A lo mejor lo vamos a tener que retomar para volverlo a hacer. Ahorita que ya está ahora sí más en boga todo el tema de los celulares, que ya todos le sabemos, ya hasta la persona más viejita ya le sabe el celular un poquito más, ya saben pedir un carro por aplicación. Entonces sentimos que eso ya es el buen momento para poderlo volver a hacer, ¿no? Sí, fíjate que nosotros, así como ustedes, cuando vimos el tema nosotros ya veníamos midiendo el tema del modelo de negocio de Uber. Ya sabíamos cómo trabajaba en Ciudad de México, cómo estaba trabajando en las grandes ciudades. Cuando todavía no llegaba a Saltillo, yo me acuerdo muchas veces haber tenido pláticas con ustedes que decíamos, aguas, ¿puede venir esto? Pensábamos que no, llegó, movió, modificó el tema de transporte, y todos nos pusimos a trabajar, ¿no? Croc hizo su aplicación, Lesa también hizo una aplicación, y en nuestro caso también hicimos aplicación. Al día de hoy nosotros hemos hecho ya, vamos ahorita por la cuarta. Uh-huh. Y cada una de esas aplicaciones que hemos desarrollado ha sido un aprendizaje. Y la primera que nosotros sacamos, ¿qué hicimos? Ok, está haciendo Uber esto, haz algo similar y lánzala. No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Pues por esto y esto más. Ok, ya. Pasó un año, hagamos otra. Siempre nos íbamos a un tema de ingeniería. Pues al final nosotros, con un tema muy técnico, un perfil muy técnico, siempre nos enfocábamos mucho en la herramienta. Decíamos, bueno, pues es que si a Uber le funciona, ¿por qué a nosotros no nos funciona? Si es lo mismo, o sea, si la ingeniería, si toda la estructura está bien hecha. Y fuimos entendiendo que eran modelos de negocio diferente, y esto me llevó a estudiar. Yo me aventé una maestría que acabo de terminar el año pasado, donde realmente me meto muy de lleno a un tema de negocios bilaterales con una plataforma en medio, llámese tipo Uber o todas las que conocemos, y donde parte de lo que hemos visto últimamente es ¿por qué no funcionó? ¿No? Y esa es la pregunta que siempre me hacen
cuando me piden taxímetros es, ¿por qué no meto una aplicación en lugar de meter el taxímetro? De entrada, o sea, la gente sigue confundiendo al taxímetro con una aplicación. Y lo primero que les digo, a ver, son dos cosas diferentes. La aplicación es una cosa, es una herramienta que te permite atraer al cliente, buscar al taxista, hacer la conexión entre el usuario y el taxista, y el taxímetro es el instrumento de medición regulado por una norma oficial mexicana que es para instalarlo en un taxi y que se convierta en el instrumento que te determine el precio, ¿sí? Pero es que la aplicación también lo da. No. La aplicación te muestra un costo estimado, te muestra lo que te va a cobrar, pero no te está midiendo bien. Y nosotros, nuestro objetivo, ¿cuál es? Garantizar un precio justo. La aplicación, un día te cobran 20 pesos y al otro día te cobran 40 con el pretexto de una tarifa dinámica y de la oferta y la demanda. O sea, eso es una alteración. Así es. Sí, o sea, es una alteración. A mí no me digas eso, ¿no? Entonces, a la hora de estar investigando un tema de la aplicación, ¿por qué no funciona? Bueno, es cuando hacemos una evaluación y decimos, son mercados diferentes. En el caso del taxi, es un modelo de negocio donde el taxista está acostumbrado a salir, tú lo decías hace rato, con el taxi sales y traes dinero en la tarde, inmediato, ¿no? Entonces el taxista sale, hace el dinero y estas aplicaciones, estas empresas no pueden adherir a estos taxistas porque saben que su modelo es diferente. ¿Y qué es lo que hacen? Adherir a jóvenes, señores que tienen tiempo y que se pueden ganar una lanita extra por hacer esos viajes. Va y busca a la mano de obra, que son los choferes, por otro lado. Los empieza a adherir. Gastan mucho dinero en marketing para atraer usuarios y para atraer choferes. Y a través ahí de una fórmula que yo creo que vamos a subir explicando esa parte, cómo se unen esas dos, es cómo estas empresas van haciendo un balance de si necesitan más usuarios o si necesitan más choferes, ¿no? Entonces, nosotros veíamos esto. ¿Qué pasa con el taxista? Si yo ya le estoy dando la herramienta. Bueno, nosotros aquí lo vemos. Aquí el taxista les ponemos un código QR para que nos evalúen el servicio y nos damos cuenta que de 10 taxis, solamente 4 personas pueden evaluar el servicio. ¿Por qué? Porque las otras 6 personas o no traen datos, todavía hay unos que no traen buen equipo o simplemente no traen memoria, ¿sí? Entonces, veo que los taxistas me dicen, es que queremos la aplicación, ya el taxímetro ya pasó de moda, ahora es la aplicación. A ver, seamos honestos, ¿qué quieres? O identifica qué es lo que quieres, porque a lo mejor lo que quieres es trabajar bajo un modelo de aplicación que se oye muy padre, muy bonito. Imagínate que yo soy taxista y como tú lo comentas es lo ideal, poder trabajar en la calle, subir una persona, pero que también me llegue el viaje por aplicación y por radio. Entonces, tú como taxista, ¿qué dices? Lo ideal sería trabajar como aplicación, que me llamen, no ando gastando gasolina, voy y cobro. Cobro una tarifa más alta, porque hoy las tarifas son más altas en el tema de aplicación que de taxi. Pero seamos honestos. Para que esto suceda, todos los taxis tendrían que estar trabajando. Y hoy los taxistas están distraídos en muchas cosas. Unos taxistas traen el taxi trayendo a la mujer, haciendo los mandados, llevando a los niños y se olvidan del objetivo del taxi. Otros taxistas andan sacando gente de las fábricas. Otros taxistas andan haciendo varias cosas, pero no están trabajando como el negocio. Ahora, si tú quieres poner un negocio pensando en una vulcanizadora, ¿qué tienes que hacer? ¿Tener un compromiso? ¿Ser disciplinado? Y dar servicio. ¿Compromiso de qué? De que si voy a abrir esa vulcanizadora y establezco el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, es el horario que debo de cumplir. Porque si la gente viene a las 3 de la tarde y llega y ve la vulcanizadora cerrada porque dice, regreso en 1 hora porque me fui a comer, ese cliente no regresa contigo. Porque tienes competencia y no puedes.
¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que cuando yo hablo de compromiso, es que los taxistas deberían de tener ese compromiso de trabajar. ¿Qué significa? Que así como en Ciudad Acuña, como en varias ciudades donde el taxista todavía tiene 2 turnos, aquí debería de haber 2 turnos también. Me vas a decir, pero es que ya no da. No, es que no da. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como taxistas, como concesionarios, hemos olvidado esa visión y el mercado no lo hemos llevado hacia otro lado, sacando gente de personal o no utilizando el taxi. Aquí vemos que hay taxistas que no ocupan el taxi porque tienen su empleo formal en las fábricas y solamente vienen y trabajan 2, 3 horas el taxi. Entonces, debe de haber un compromiso, así como ponía yo el ejemplo de la pulcanizadora, un compromiso donde el taxi debe de trabajar por lo menos 15 horas al día, con 2 turnos o un turno, como quieras. ¿Para qué? Para dar ese servicio en la calle. Y cuando tú obligues al taxista a cumplir esas 15, 16 horas en un día, en ese momento metes la aplicación y vas a ver si no funciona. Hoy no funciona porque el taxista no está trabajando. Así es. Yo te puedo regalar la aplicación. El gobierno nos puede regalar la aplicación. No va a funcionar todavía. No es una lo que quiero decir es que no es una cuestión de tecnología. Es una cuestión de cómo usan o cómo están usando el taxi al día de hoy con el mercado actual. ¿Sí? Pues bien, pues Alberto, la verdad es que quisiera yo platicar muchas cosas, pero ya te entretuvimos aquí como 1 hora y media y sé que tienes un compromiso. ¿Algo que te gustaría comentar? No, pues, para cerrar. Para cerrar con broche de oro. No, pues prácticamente que a las personas que traigan la intención en otros estados, en otros municipios de poner el taxímetro, yo creo que aquí ya es la prueba hecha de cómo se pueden hacer bien las cosas y dejar bien en claro y que la ciudadanía sepa que le están cobrando lo justo y que también los trabajadores al servicio del volante sepan que también no están perdiendo, ¿no? Pero sí, eso sería lo... Sí, para también cerrar, aquí ha venido gente de muchos lugares, vino gente de Costa Rica, vino gente ha venido gente de Ciudad Acuña, vino gente de Oaxaca a ver el funcionamiento del taxímetro, cómo funciona, cómo opera, porque no lo creen, ¿no? No me acuerdo quién le decía, es que muchas veces la gente piensa que el taxímetro ya es un tema obsoleto y que como en la Ciudad de México está alterado, aquí también lo alteramos y la verdad es que no, ¿no? Entonces, pues sí, también aquí nosotros los invitamos para que si en su ciudad no tienen taxímetro, pues nos echen una llamada, nosotros vamos, hacemos todo el estudio de tarifas, les explicamos cómo funciona y pues a darle, ¿no? Okay. Pues Alberto, muchas gracias por aceptar la invitación y espero que no sea la única y pues muchísimas gracias. Claro que no, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos. Acuérdense que tenemos nuestro canal en YouTube, La Voz del Taxímetro. Esta entrevista va a ser, o ustedes pueden ver la entrevista todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, la estamos subiendo y van a estar viendo en todas las redes sociales los pequeños fragmentos de esta entrevista. Muchas gracias y hasta pronto.